salimos de un mercado, ¿no? Donde mi papá y mi mamá se despertaban, creo que 4 de la mañana mi papá, 6 de la mañana mi mamá, a abrir el puesto en el mercado. Es muy difícil que termines, como si se botando la toalla, ¿ya? Porque dices, no, esto no es para mí. Y no, no es que no sea para ti, sino que todos tenemos nuestro tiempo, ¿sí? Creo que salí del mar, se me fueron las lágrimas de ahí, porque era mi primera vez nadando en el mar. Que lo más bonito en esto es compartir, ¿no? El ayudar. Si yo puedo, te ayudo, ¿sí? Yo tal vez no he logrado muchas cosas, Jairo. Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast Jairo Cast Código Mental. Hoy tengo el placer de presentarles a un gran amigo, una persona que conozco de hace mucho tiempo, alguien que realmente lo admiro mucho y sobre todo es una persona que representa el esfuerzo, el sacrificio, la valentía y sobre todo el trabajo de todo lo que se propone. Un verdadero atleta de Cristo. Él es Ronald Arias. Este espacio para ti, Ronald, la verdad, para que nos puedas compartir toda tu historia, todo el trabajo que has venido haciendo últimamente, que es de admiración, realmente todo lo que estás haciendo, y que obviamente puedas inspirar a muchas personas más. Ronald, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy día? ¿Entrenaste hoy? ¿Cómo te fue? Gracias, Gerito, muy amable por la invitación. Sí, el día de hoy sí hice un entrenamiento, ¿no? Primero agradecerte, primero creo que agradecer igualmente a Dios por tenernos aquí, como tú dijiste, ¿no? Esto ha sido un paso a paso, un día a día, y pues esperemos que todo nos vaya bien. Qué bueno, mi Ronald, me alegra la verdad verte así en esta nueva etapa de tu vida. Estás dejando muchas huellas, muchas cosas positivas para todos los que te seguimos y eso es lo que verdaderamente te está representando a ti en tu cambio. Este, Vamos a hablar un poquito de tu infancia, de cómo eras antes. ¿Qué es lo más lindo que recuerdas de aquellos tiempos, cuando eras un niño? Creo que bueno, en mi infancia tengo muchos recuerdos lindos, ¿no? Pero uno de ellos creo que sí, más bien lo recuerdo, fue en la escuelita, cuando estaba en la escuela cursando segundo de básica más o menos. Tengo el recuerdo, verás, eh, de que mi padre me fue a ver jugar fútbol. Creo que fue la primera vez que fue mi papá. Sí, porque siempre era por el trabajo y todo. Siempre era uno de los dos que iba y siempre, casi en la escuela, siempre iba mi mamá. Pero recuerdo que ese partido fue mi papá y estaba yo, que tendría unos 7 años, unos ¿Ya? 6 años, Ujú. y fue mi papá y fue algo tan bonito porque al sentirse orgulloso, ¿no? Como padre, bueno, ahora yo ya soy padre, pero tengo el recuerdo de mi padre ahí, presente en ese partido y fue algo muy bonito, la verdad. Claro, la verdad, el tema de la familia, obviamente, el tema del respaldo de tu padre, de tu madre, es como que un impulso más para ti en el tema emocional, se puede decir Ujú. así, para que tú te puedas desempeñar de mejor manera en lo que estás haciendo. Eh, ese Ronald de niño, ¿en qué soñaba en ese tiempo? ¿Cuál era tu sueño? La verdad que, chuta, el principal sueño creo que tuve, fue el primer sueño que tuve, creo que fue como que ser jugador profesional, ponte ya, de fútbol, porque a mí me encantaba el fútbol, me encanta, de hecho, me encanta, ¿no? Le debo mucho al fútbol, pero sí creo que como todo niño, ¿no? Que le gusta el fútbol de pequeño, siempre es como que tú ves a tus ídolos, a jugadores profesionales, y creo que ese fue mi primer sueño, por decirte, ¿ya? O sea, y eso que tenía que unos 8 años, 7 años, o sea, era muy pequeño. Claro, recordar esa etapa es muy bonito porque creo que a todos nos ha pasado. Ujú. En mi caso también yo quería ser profesional, incluso mi familia recuerdo cuando me decía, bueno, Jairo, ¿y qué quieres ser de grande? Yo siempre les decía futbolista, pero no Ajá, es una profesión, me decían. ¿Por qué no buscas algo que realmente claro. te dé dinero? Porque antes no se veía el fútbol como eso. Ujú. Entonces sí, sí lo recuerdo también en esa etapa. En el tema estudiantil, ¿qué tal eras para los estudios? ¿Cómo te iba en el colegio? Verás que en la escuelita fui muy bueno, ¿no? Inclusive fui abanderado, o sea, era muy despierto. Con el pasar del tiempo, sí, un poquito ya los estudios, porque también entrenaba, me acuerdo como que dividía así
los trabajitos, pero sí, siempre fui, hasta en la universidad, todo, cuando me gradué, siempre, no fui de quedar, de hablar a mis papás, ponte, de que les tenga que llamar o algo, no, nunca fui, No diste quedar no, en la no, no, escuela, nunca, nada. yo No que, era de los que te o sea, fugabas, ponte, claro, yo en el tema disciplinario era otra cosa, ¿no? Ahí sí, como te digo, era, siempre fui así como que muy despierto y, pero imperactivo. sí, pero en cambio en lo académico, pucha, yo me sentaba, ponte y no, no, nunca tuve problemas como Eras que de muy notas o dedicado, algo. responsable. Pero en lo otro sí, obviamente, ¿no? Por la disciplina o por alguna cosita que pasaba o algo, o el despelote en el curso. Bueno, eso sí, hay que aceptar, ¿no? Siempre estuve como Claro. que por ahí medio metido en esas cosas. Bueno, Ronald, te conozco la verdad desde la infancia, desde niño siempre te vi detrás de un balón, tenías muy buenas destrezas, eras muy bueno para jugar. ¿Qué despertó la pasión por el deporte en ti? ¿Quién o quién? ¿Alguna persona en especial que Yo te haya creo, inculcado? sí, verás, yo creo que eso ya viene desde mi familia, ¿no? Yo creo que yo les vi jugar a mis tíos, a mi papá, me conversaban de mi abuelo, entonces a mis primos, o sea, en general toda la familia, ¿no? Creo que era en ese ámbito deportivo y más que todo el fútbol, siempre el fútbol ha sido toda la familia, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene, ¿sí? Porque yo me acuerdo, como te digo, los primeros pensamientos o recuerdos que yo tengo es en una cancha de fútbol, ¿no? Y pequeñito, que yo tengo fotos inclusive eh, ni andaba todavía, no caminaba, pero yo ya Y estaba, estabas con el balón ajá, ahí al con lado. eso, y eso te digo, eso lo debo claramente creo que a mi papá, ¿no? Porque Ujú. él fue el que me llevó a una cancha de fútbol, él jugaba, me metió a mí esto en la cabeza, porque es una pasión, y Ahora sí, tienes un hijo y lo he visto ujú, también en los videos que tú subes y realmente tiene un sí, talento innato, como tú eras. ¿Te recuerdas a sí, tu sí, hijo? no, no, inclusive yo a él le veo Mucho mucho, mucho mejor. mejor, sí, ¿no? O sea, creo que él, bueno, ahorita como es pequeño y todo, pero si él obviamente quiere hacerlo, pues tendría todo mi apoyo, pero no, en él veo muchas cosas buenas, o sea, literal. Qué bueno, me alegro. Es que los hijos, la verdad, es ese reflejo, ¿no? A veces Ujú. de los padres y uno debe de apoyarlos siempre, en todo sentido. Háblame un poco de esta etapa universitaria. ¿Realmente deseabas ser abogado? ¿Te encantaba ese perfil? Para serte sincero, no pensaba ser abogado. Ya, Mi sueño igualmente ya cuando ya pasó lo del fútbol, bueno, ya con más, como con más visión, todo. Te diré que mi sueño siempre fue como que inclinarme por las Fuerzas Armadas, por la policía, por el ejército. En un momento lo logré, ¿no? Situaciones de la vida. Dios sabe también cómo hace las cosas. Tal vez no se cumplió ese sueño, ¿sí? Y yo tuve que despertar y buscar una carrera en la cual yo pueda desenvolverme. Al principio no me gustaba, pero luego sí, sí le fui cogiendo un agrado, me gradué, tuve que hacer la maestría, lo pude sacar, pero de ahí de que haya ejercido, por cuestiones de la vida, por temas familiares, trabajo igual familiar, todo eso no, no lo pude concretar, pero en un inicio te diré que no me gustaba, pero luego ya le vas cogiendo el gusto, la verdad. claro, Ronald. Y en la etapa no solo universitaria, sino en la etapa de la escuelita, del colegio, ¿siempre pertenecías a la selección del fútbol, de atletismo, de todas estas disciplinas? ¿Cómo recuerdas esta etapa? Y ahora más que todo te digo porque estás viendo el fútbol fuera de las canchas, porque ahora, antes Ujú. eras protagonista, y ahora ¿cómo lo vives afuera del fútbol? Te diré que, claro, no, siempre desde la escuela, colegio, universidad, se representaba a la institución, logré igual representar a la provincia, todo. Entonces, ahora verlo desde afuera es muy diferente, ¿no? Para lo que uno cuando uno juega. Obviamente yo cuando jugaba me sentía como que, hijo de pucha, atrapado en ese mundo, en el fútbol, y era esa intensidad, la pasión, ¿no? Ahora de afuera lo veo un poquito diferente, pero con la misma pasión de siempre, la verdad. Como te digo, como tú dijiste, mi hijo está jugando ahora ya. Entonces, como que verle a él, o sea, es como verme a mí, ¿sí? O sea, pero mucho mejor, Claro, obviamente. obviamente. Listo, Ronald. Vamos a hablar un poco de estas etapas de decisiones que tú tomaste en la vida.
Seguramente sabemos que obviamente tanto tú como muchas personas han tenido una etapa muy social, una etapa de salidas, de malas noches, de fiestas, de alcohol. Ahora que te sientes mucho más consciente de lo que haces, mucho más maduro, ¿cómo recuerdas esas etapas? Chuta, te diré que el recordar tal vez esas etapas o por lo que uno a veces ha caído, ¿no? En vicios, en salidas, que tal vez en ese momento te ciegas, ¿no? No te das cuenta y eso ha sido tal vez uno de los pequeños tropiezos que yo he tenido en mi vida para no concretar muchas cosas, ¿sí? Eh, para mí recordar es muy difícil, o sea, como que sí lo tengo presente, pero más bien de una forma que a mí me ayude a sobresalir, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú. que yo no, porque hay personas que recuerdan y es como que se bajonean, ¿no? Yo tal vez recuerdo todo eso. Sí, tal vez al principio muy bonito, que no sé qué, que no sé cuánto, pero luego todo trae su consecuencia, ¿no? Y te digo, a mí me ha marcado muchas cosas de esas, pero ahora lo veo como que una enseñanza en donde tú recuerdas y dices, no quisiera volver a ese yo de antes. Así le veo yo. Claro, y la verdad yo recuerdo que también en esos tiempos para nosotros era nos acostumbramos, se puede decir, ¿no? A salir, nos acostumbramos a estar siempre rodeados de las mismas personas, a estar siempre en el mismo círculo y hacer las mismas actividades. Nunca entramos en un estado de conciencia y de madurez de decir, no, esto a mí no me Ujú. sirve porque prácticamente yo tenía que haber hecho esto y perdí esto por andar por acá. El tema de las distracciones, las salidas y todo eso, entonces nos terminan acabando poco a poco. Pero lo importante es saber reconocer, Ujú. saber decir, bueno, yo fui tal persona, pero ahora tengo la madurez para poder empezar a cambiar. ¿Recuerdas más o menos cuándo tú empezaste a cambiar ese chip? De decir, bueno, voy a dejar esto y voy a empezar a centrarme en lo que quiero. Claro, como tú bien dices, ¿no? Eh, nadie es perfecto, creo que en la vida, ¿no? Nadie es perfecto. Solo Dios creo que es perfecto. Todos hemos tenido nuestros errores, nuestros fracasos, lecciones de vida, ¿no? Que te da el tiempo. Eh, yo pasé por muchas cosas, la verdad, en las cuales a mí creo que Dios fue tan grande conmigo que me enseñó, pero de una forma ¿qué se podría decir? Muy liviana, muy dócil, porque te digo así, ¿no? Porque para las cosas que yo viví, o sea, yo tenía que haber reaccionado, tal vez, no sé, tal vez me hubiese pasado algo a mí, a mi integridad física, a alguien de mi familia o algo con algo que uno también sienta, ¿no? Pero te diré que yo siempre, hasta en los momentos más, como que se dice que yo topé fondo, siempre me apegué a Dios, ¿ya? Y no te hablo de Dios que bestia que voy a la iglesia o que pasó ahí o que no. No, pero yo siempre lo tuve presente. O sea, yo siempre lo tuve presente y eso creo que fue lo que a mí me cambió, ¿sí? Cuando yo verdaderamente dije, yo ya no quiero esto, ¿sí? Yo ya no quiero estar así. O yo ya no quiero sentir eso. O yo ya no quiero pasar por estos problemas. O así, diferentes cosas que tú dices, o sea, basta, ¿no? Yo ya topé fondo y ahora yo quiero salir, ¿sí? Quiero despertar más que todo. Y como tú bien dices, a veces uno se está rodeado del mismo ambiente, mismas personas, todo, ¿no? Así En es. general, que tú no te das cuenta que puedes hacer infinidad de cosas, hijo de pucha, o sea, puedes hacer, pero miles de cosas que están a tu alcance y que tú eres el protagonista, ¿sí? Que tú eres el protagonista, que tú puedes salir adelante. Yo no me había dado cuenta de muchas cosas que yo podía hacer, ponte, ¿sí? Que yo podía desarrollar, tú con la mente más tranquila, o sea, puedes hacerlo, pero infinidad de cosas. Entonces, eso creo que fue lo que a mí me marcó, me cambió, ¿sí? El estar siempre presente. Porque, bueno, mucha gente, yo te voy a decir, sí, le agradezco a Dios por esto, por tener esto, pero también hay que agradecer en lo malo, ¿no? Así Si a mí es. me pasa cualquier cosa, agradecer. Y eso es lo que, la verdad que sí, eso creo que a mí me marcó y a mí es lo que a mí se puede decir que me salvó, ¿sí? Y me hizo despertar, la verdad. Claro, yo también puedo aportarte algo porque el tema espiritual es prácticamente esa base, ¿no? Que Ujú. toda persona necesita
para poder salir de ese fondo. Porque si nosotros no tenemos, como quien dice, un propósito, no tenemos la fe de lo que realmente queremos hacer algo en el futuro, pues prácticamente vamos a estar siempre perdidos en las distracciones, perdidos en las malas amistades, perdidos en los vicios, perdidos en las cosas que no tienen valor, que nos quitan tiempo, espacio, dinero, y vamos siguiendo una línea, un camino que no nos lleva a nada. Y esto de la base espiritual, yo creo que a muchos les ha ayudado bastante a fortalecerse internamente para que en sí puedan crecer sus mundos emocional, sentimental, mental y físico. Obvio. Porque obviamente tenemos que tener un equilibrio en todo. Hablemos un poquito de este tema de tu profesión. Obviamente nos contaste que no, al inicio no te gustaba. Sé que quizás no ejerciste un poco el tema de tu perfil profesional, pero ¿tuviste algún tipo de preparación en este mundo de los negocios? ¿Qué tan difícil es sacar adelante ese negocio familiar que tú tienes? Sí, te diré que preparación como que se diría profesional, no. Más fue la experiencia, ¿no? Date cuenta, fui hijo único hasta los 18 años. Yo siempre estuve con mi padre y mi madre, que como tú sabes la historia, yo salimos de un mercado, ¿no? Donde mi papá y mi mamá se despertaban, creo que 4 de la mañana mi papá, 6 de la mañana mi mamá, a abrir el puesto en el mercado. Yo iba con mi mamá todos los días, iba al mercado, veía cómo trabajaban, pasaba ahí como se dice, de 6 a 6 hasta que cierren el mercado, ¿sí? Entonces creo que eso más se basa en la experiencia, ¿no? En todo lo que tú vas viviendo y cómo fuiste saliendo, ¿no? Como te digo, o sea, no es que de la noche a la mañana, que bestia, estaba todo lo que tal vez lo poco que se tiene ahora, ¿no? Pero sí fue con mucho esfuerzo y eso sí yo le agradezco infinitamente a mi padre, a mi madre, que siempre estuvieron ahí, ¿no? Eso, como te digo, eso fue como que piedrita a piedrita ir formando todo, ¿no? No fue que de la noche a la mañana, que bestia, y ya, Ronald, está todo y ya, no. Dando gracias a Dios, nuevamente te digo, fue creciendo, ¿no? Las buenas decisiones, la gente igual, siempre en el trabajo, porque esto tú sabes que no es del dueño o de la dueña. Ya, yo me catalogo un trabajador más. Eso es mi papá y mi mamá empezaron con un trabajador, me acuerdo, que inclusive era familiar de mi papá. Después empezó mi tío también, ¿no? Que ahora también está inmiscuido en el negocio y todo. Mi tío Fernando, que también le agradezco mucho. Entonces te digo, o sea, ahora date cuenta, trabajan 70, 75 o más de 100 personas en la empresa, pero yo creo que eso es base a todos, ¿no? O sea, no, obviamente siempre hubo una cabeza, ¿no? En este caso fue mi papá y mi mamá, pero creo que eso es como las hormiguitas, ¿no? Que Así todos es, tienen que aportar. colaborar, aportar para que todo salga adelante. Y siempre, como te digo, o sea, siempre mantener, ¿no? Eso, la humildad o algo, porque, como te digo, o sea, uno salió del mercado, sí, con gente buena, o sea, gente sincera, gente humilde, que ahora, tal vez ahora, date cuenta, ahora a mis 30 y pico de años, 32 años que tengo, me doy cuenta que inclusive la gente que menos tiene, o sea, la gente más humilde, es la más Es sincera. la más agradecida incluso. Y es la más agradecida, como tú dices, ajá. Por eso yo igualmente ponte en amistades y todo. Prefiero ese tipo de gente, ¿no? Porque la vida te enseña muchas cosas, ¿sí? Y yo, como te digo, yo nací del mercado, ¿no? Y si yo voy al mercado, tengo todos mis lindos recuerdos, tengo ahí, ¿sí? Entonces, como tú dices, o sea, también de qué gente te rodeas y todo depende mucho, tal vez, de lo que tú logres en tu vida, ¿no? Claro, y es que el entorno influye bastantísimo. Hay un dicho que dice, ¿no? Llévate con tres borrachos y terminarás Ujú, siendo el cuarto. Si te llevas con cuatro deportistas, terminarás siendo el quinto. Y como tú dices, estabas siempre rodeado en un ambiente de trabajo, un ujú. ambiente de esfuerzo, de humildad, de sacrificio. Y eso es lo que a ti te caracteriza. Y obviamente todo lo que tú conllevas, has conllevado todo este tiempo con tus padres al lado, el esfuerzo que has tenido que hacer desde tan pequeño
de poderles apoyar, ahora ven los frutos, ¿no? Y no es un proceso, como tú dices, de un año, de 2 años, esto creo que ya viene de 10, 20 Claro, años, incluso. 30 años, claro, mi Exacto, edad. 30 años, imagínate, es la verdad un tiempo realmente, se puede decir, fuerte, pero a la vez tú tienes un sentimiento dentro de ahí porque es un negocio que prácticamente lo levantó tu padre y tu Ujú. madre, con el apoyo obviamente de ti como hijo y de los familiares que estuvieron en ese entonces. Como estilo de vida, hablemos un poquito de los hábitos, hablemos un poquito de la disciplina. Hoy día, ¿te consideras realmente una persona disciplinada? Más o menos del 1 al 10, ¿cuánto te pones? Una calificación. Chuta, en ese tema de la disciplina sí es súper duro, ¿no? Decir ponte un 10, decir, pero sí, ahora sí, te diré un 7, un 8 de disciplina, ¿sí? Yo creo que, y eso me he puesto mucho a pensar, ¿verdad? Porque, bueno, toda mi vida fui deportista, ¿no? Me gustaba el fútbol, tantas cosas, el atletismo, siempre estuve metido en deportes, en todo. Entonces yo tenía una vida muy activa, pero tú te das cuenta que la disciplina pesa mucho más que tal vez el talento, ¿no? A veces ¿Sí? dicen que 80% disciplina y Ajá. 20% del talento. Y eso, y date cuenta yo a mis 30 años, y te doy razón, porque ahora veo, y tú, si eres una persona disciplinada en lo que hagas, lo vas a conseguir. O sea, Así lo vas a es. conseguir. ¿Sí? ¿Cómo empezó la motivación por cambiar tus hábitos? ¿Qué es lo que te motivó a ser una persona diferente? ¿Alguna persona Sí, de o sea, pronto? verás, hubo un tiempo de mi vida en el que yo tal vez estaba un poquito, ¿no? Como que, bueno, no sé qué hacer, tal vez esto. Estaba jugando fútbol, sí, me gustaba, me encantaba, pero tal vez no encontraba algo que me llene, ¿me entiendes? Algo que me llene, Así así es. como que decir, bueno, esto me llena, esto me hace feliz, esto es como una terapia para mí, porque así lo veo, ¿no? Entonces, yo quise, ¿no? Bueno, voy a salir a correr, como todo, ¿no? Como toda persona, voy a salir a correr, ta, ta, ta. En el camino, sí, se presentaron miles de personas. Sí, tal vez siempre, como te digo, yo siempre soy grato con la gente, ¿no? Se presentó una persona, me enseñó todo a mí, ¿sí? Como te digo, la gratitud de eso nunca lo voy yo a dejar o algo. Agradezco mucho a esa persona, me ayudó, me hizo conocer este maravilloso mundo del triatlón, ¿sí? Que es lo que yo entreno. Me encantó, ¿sí? No te voy a... Me encantó. O sea, fue algo que va con mi personalidad. Aparte de que tú necesitas muchísima disciplina, necesitas muchísima cabeza, muchísima mente, ¿sí? Es un deporte, sí, individual, pero también necesitas de mucha gente al lado tuyo, ¿sí? Y como te digo, esta persona a mí me motivó, o sea, sí, o sea, a mí me ayudó Fue bastantísimo. tu mentor, Ajá, sí, prácticamente esa es, persona que te vio el talento que tú sí, llevabas por dentro y lo explotó. sí, y como te digo, o sea, nunca nunca sería una persona ingrata, ¿no? Antes todo lo contrario, ¿no? Agradecer igual a todas las personas que tal vez después ya se presentaron en el camino, agradecer a las personas que hoy están al lado mío, y es algo lindo, ¿no? En el mundo en el que estoy, muy diferente al fútbol, como, Obvio. eso sí es muy diferente. Pienso que, bueno, haciendo una comparación breve, pienso que el fútbol es mucho corazón, ¿ya? Y acá en cambio es mucha cabeza, ¿sí? ¿Ya? En el fútbol, con, si te diría, o sea, de ambiente y todo, obviamente yo me inclino por el fútbol. Es más emocional. El fútbol es mucho más emocional, hay mucho más compañerismo. Acá, aunque, bueno, lo digamos que no, lo que sea, es mucho más individual, hay mucho egoísmo, hay mucho envidia, ya, en el mismo deporte, ¿sí? Entonces yo al fútbol, como te digo, yo siempre le deberé mi vida, he conocido a muchísima gente por el fútbol, he hecho mis grandes amistades por el fútbol, la gente me conoce inclusive hasta más por el fútbol que por todo, ¿sí? Toda la gente en mi barrio, o sea, literal que yo conozco es por el fútbol, ¿ya? Y eso le agradezco mucho al fútbol, ¿sí? Yo al fútbol nunca lo voy a dejar, ¿sí? Yo pasando los años o algo viendo que mi hijo crece y todo jugando fútbol, siempre voy a estar enrolado en el fútbol. Eso sí, mentiría al decir como que he cambiado el fútbol por este deporte. No,
como el primer amor nunca se olvida, ¿no? Exacto, así es, eso mismo te iba a decir, qué bueno, Ronald, la verdad. Y en esto del triatlón, ¿cómo es una rutina normal de tu día a día? Eh, Planificas tu semana, ¿no? En los que va a haber días fuertes, más fuertes, intensos. Te voy a hablar de un día fuerte, Un ¿ya? día normal. Un día normal, ya. Supongamos un día normal, un día un poquito fuerte, tienes que hacer unas 3 horas de ciclismo, ¿ya? Te levantas tranquilamente, sí, madrugas, Eh, si tienes también que correr, madrugas. Yo, bueno, en mi caso, madrugo a correr, ponte, salgo 5 de la mañana, me levanto, sí, en ayunas, obviamente, porque voy a correr, me levanto, tengo unos 10 12 kilómetros que correr, bueno, suave, llego a mi casa, desayuno, ¿ya? Me cambio, cojo mi bicicleta y a las 7 de la mañana ya estoy montado sobre la bici. Te digo que tengo unas 3 horas, 8 9 10 10 y media. Estoy Así es. recién como que medio desocupado. Vuelvo a comer un poco y en el caso de que tenga que nadar, porque estoy hablando de un día fuerte, a las 11 11 y media ya estoy en la piscina. ¿Ya? Me estoy desocupando. ¿Yo qué te hablo? O tipo 1 de la tarde, que almuerzo y salgo corriendo al trabajo, porque, bueno, eso también es, es una de las ventajas que uno tiene, no hay que aceptar, ¿no? Que tal vez la factibilidad del trabajo, del horario, que yo tal vez dentro de mi trabajo ponte después de almuerzo, obviamente me quedo hasta la noche y todo, pero aprovecho la mañana entrenando, la verdad. Y así tienes días, también tienes días suaves, ¿no? En el que, digamos, me levanto a las 5 y a las 7 ya estoy desocupado, me desayuno y voy a hacer mis labores diarias. Entonces, es un complejo eso, ¿no? Es muy complejo, es mucha disciplina, ¿sí? Porque tú después estás cansado, pasas cansado, llegas a tu casa cansado, y el otro día no es que te vas a levantar con todo el ánimo para seguir entrenando, Así es. pero en cambio ahí está, ¿no? Ahí está lo que define que una persona quiere Los superar, ajá, resultados. es, y ahí se ve. Y como te digo, aparte de los resultados, te sientes bien contigo mismo, o sea, es como una terapia para ti, para tu cuerpo, para tu mente, para tu corazón. O sea, que ahora, ponte ahora, en la actualidad, si yo no entreno, o si yo ponte no salgo a correr, no salgo a ciclear, no, no hago nada en el día, yo paso tal vez mal genio, ¿sí? O sea, paso como que no me encuentro. Pero en cambio, gracias al deporte y todo eso, por eso te digo, inclusive mucha gente, o sea, lo hace hasta por terapia, ¿no? Sí, Sí, yo es una lo, vía de escape, se sí, puede decir, de ajá, todo esto que nos abruma del día a día, y, y, del a- y, trabajo, el y a lo estrés. menos ponte ahora en el ambiente, en el mundo en que vivimos, o sea, es algo que tú lo tienes, ¿no? Dar gracias a Dios por la salud, date cuenta, porque hay mucha gente que no lo puede hacer y quiere hacerlo, pero en cambio hay gente que pudiendo hacerlo, Y no lo hace. teniendo todo el tiempo del mundo, porque eso es mentira, cuando yo les he escuchado cuando dicen, ah, no, es que él tiene todo el tiempo del mundo, es que él esto, es que él... No, el que quiere Son puede, excusas. sí, eso te digo, el que quiere puede. He visto casos de gente que entrena triatlón, sí, que tienen trabajo, ponte, trabajan en empresas públicas, que entran a las 8 salen 5 de la tarde, y esa gente se da tiempo, madruga 5 de la mañana y en la noche ya está nadando, ponte. Entonces son ejemplos, ¿no? Así es. Que te doy. Hablaste de estas tres disciplinas principales que es el Ujú. triatlón, la bicicleta, el correr y la natación. ¿Cuál de estas tres disciplinas tú es la que disfrutas mucho más haciéndolo? ¿Y cuál es la que menos te gusta? En un principio, cuando recién inicié, que no te hablo de mucho, ¿no? Que yo ya llevo esto, voy a cumplir 2 años. Tampoco es que bestia que toda la vida he hecho esto del triatlón, ¿no? Ya creo que voy a cumplir los 2 años. Bueno, año, 8 meses creo que voy. Sí, bueno, algo así. Pero te diré que empecé con correr. Yo disfrutaba correr mucho más porque para mí era nuevo ciclear. Yo empecé desde cero. Nunca había ciclado en la vida. Basta, creo que tenía mi bicicletita de niño así, Ya, pero a nivel así nunca, o sea, nunca tuve una, te digo todo, nunca tuve una bici rutera. Yo conocí una bici rutera hace un año, 8 meses que empecé esto del triatlón, ¿sí? Entonces para mí era nuevo, era nuevo. Nadar, bueno, yo sabía nadar, pero tampoco era algo que disfrutaba. ¿Ya? Entonces para mí era lo más fácil y lo que a mí me hacía más fácil esto, en esto del triatlón era correr. Pasó el tiempo, pasó unos 6 meses, 8 meses, y le empecé a coger gusto a la bicicleta, ¿ya?
que en un tiempo pensé yo dejar el triatlón, mejor me iba a ¿Te inclinar a la enseñaron bicicleta. a estar en la bicicleta o tú fuiste aprendiendo No, no, empíricamente? no. Cuando yo inicié el triatlón, por eso te digo, hubo una persona ahí que a mí Ok. me enseñó, ¿no? Creo que eso es uno de los pilares fundamentales si tú quieres estar en un deporte así, tan, un poquito extremo, ¿no? Porque si es un desgaste, Ujú. son tres disciplinas en una, ¿ya? Entonces, a mí me enseñó, esa persona que te me enseñó, me fue guiando, ¿no? Me enseñó todo. Y como te digo, cogí gusto a la bicicleta. Que hubo un tiempo en el que yo ya no quería solo entrenar bicicleta. Y hasta el sol de hoy, o sea, la bicicleta me ha mejorado mucho, ¿sí? Como persona, como deportista. La bicicleta también es muy bonita. La que sí un poquito menos la disfruto es nadar, pero tal vez porque me está costando un poco más, ¿sí? Pero ahí está el reto, ¿no? Así De es. equilibrar las tres disciplinas y que las tres sean tus fuertes, ¿sí? Porque tú sabes que se basa en tres y A la hora de competir, ajá, tienes que estar al nivel y en las cada tres una. tienes que estar, pero como se dice ahí. Ronald, seguramente estos entrenamientos que tú conllevas en el día a día te dan una exigencia mental y física muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que haces para gestionar esta presión y cómo te logras descargar esa energía? O sea, que cuando sales de entrenar, ¿qué espacios buscas para lograr equilibrar ese estado mental y físico? Sabes que era antes de empezar a entrenar y todo, no era, a mí no me gustaba el café, no me gustaba. Y si lo tomaba el café, lo tomaba con azúcar, ya, le to- Pero después de esto fui igual conociendo, ¿no? Y para mí, ponte sentarme, eh, y te hablo de sentarse solo, ¿no? No de necesitar amigos o alguien quien está al lado tuyo, pero de sentarme con una taza de café, obviamente, sin azúcar ahora. Para mí eso es como que Te sí, te desconectas. desconecta, ¿no? De todo, tal vez estás sintiendo dolor, tal vez alguna preocupación o algo, pero es el sentarse, ¿no? El analizar todo lo que vas logrando peldaño a peldaño. El que no viene todo de la noche a la mañana, ¿sí? Que todo tiene su esfuerzo, todo, tú vas creciendo, ¿sí? No te vas a ponerte ahorita a comparar, ponte, si yo estoy empezando con una persona que ya lleva años en ese deporte, ¿sí? O tal vez con, no sé, con un élite. Es bonito soñar, sí, y llegar tal vez algún día a tener ese nivel, ¿sí? Pero todo eso es frustrante, verás, porque a veces tú te metes en la cabeza en el que tal vez no estoy progresando, ¿sí? Tal vez porque mi amigo está corriendo más que yo, ¿sí? Yo te hablo del deporte, ¿no? Ahorita. ¿Por qué en el ciclismo me cuesta a mí subir y me dejan botando, yo qué sé? Entonces todo eso es Así es. frustrante, verás, ¿sí? Y si tal vez tú no lo sabes llevar o no tienes a alguien que te lleve, te ayude, te guíe, te sepa complementar, es muy difícil que termines, como si se botando la toalla, ¿ya? Porque dices, no, esto no es para mí. Y no es que no sea para ti, sino que todos tenemos nuestro tiempo, ¿sí? Como te digo, yo me adapté muy rápido, ¿sí? Yo me adapté demasiado rápido, pero va a haber personas que tal vez les cueste un poco más, o va a haber inclusive otras personas que lo hagan mucho más fácil, ¿ya? Entonces, para mí un nivel de desconexión, así como es sentarme Un un café, cafecito. sí, y también y he cogido también el hábito de leer, ¿no? Estoy empezando a leer, ¿ya? Me gusta ya de leer, de tal vez estar solo, ¿sí? Y ahí es donde tú también entras como que en un punto de reflexión en que esto no es Te una carrera, reencuentras ajá, contigo mismo, sí, ¿verdad? y que esto no es una carrera y que todo a su tiempo, que las cosas van viniendo por añadidura, obviamente el sacrificio de Correcto. cada uno, ¿no? Sí, y tú topaste algo muy importante que eso también me ha pasado a mí y creo que a muchas personas, el tema de la comparación. Ujú, Y cuando tú empiezas a compararte con alguien, estás robando tu propia felicidad, porque ujú, obviamente tú empiezas a decir, ¿cómo quisiera ser como él? ¿Cómo quisiera tener lo que él tiene? ¿Cómo ujú. quisiera? Y no te das cuenta que lo que tú eres, eres lo que tú construyes y lo que a ti mismo te va a Ujú. servir. Y eso a mí me pasaba mucho, no solo en el fútbol, sino a nivel profesional, en el campo laboral, que yo llegaba, por ejemplo, a un trabajo y yo decía,
¿por qué yo no puedo ser jefe? ¿Por qué no me gustaría estar ahí como gerente? Y mucho menos empiezas tú ahí a envidiar, empiezas a tener una envidia mala que te empieza por dentro Ujú. prácticamente a comerte A por dentro, dañarte. a dañarte la cabeza, a dañarte la mente y empiezas a hacer cosas que no debes. Ujú, Entonces sí es muy importante lo que tú acabas de mencionar, que hay que manejar, ¿no? Hay que ujú. manejar este tipo de emociones. Ronald, ¿qué haces antes de una competencia? ¿En qué es lo que más te concentras antes de Te competir? diré que siempre antes de competir, y esa creo que es mi cábala, la que mejor me va, ¿no? Es agradecer a Dios, la verdad, por estar aquí. Siempre antes, eh, y eso he cogido como ritual, ¿verdad? O sea, siempre es antes de salir o ya en el momento de estar en la partida, todo siempre es como que ver al cielo y agradecer por estar ahí, ¿no? Por cambiarme la vida, ¿no? Por hacer lo que me gusta, por estar haciendo lo que me gusta, por estar donde estoy. Y como siempre digo, es todo, a darlo todo, ¿no? A tope. O sea, no guardarme nada. Y siempre Dios me ha ayudado, la verdad, siempre. Eso sí. Oye, Claro, y es que Dios ayuda al que se prepara. ujú. Dios ayuda al que confía, al que se mantiene siempre firme con su enfoque. Porque obviamente si tú vas a una competencia sin Ah, prepararte, claro, eso es todo lo obviamente contrario. no te va a ayudar No, Dios. pues, No va a hacerte no el va a correr por milagro ti. de decir, exacto, no va a correr por ti, o no se va a subir a la bicicleta por ti, o no va a nadar por ti. Entonces, obviamente tú tienes ya esa confianza. Ujú, La has ganado en base a tu preparación. Y cuando estás en la línea de partida, ya sabes a lo que vas. ujú. Y tienes esa energía, esa fe de que lo vas a conseguir. Y ese es tu empuje, se puede decir. Yo siempre me he preguntado algo. En el desafío de los atletas, obviamente el tema físico y mental cuesta muchísimo ganarlo, pero hay algo por debajo que no se ve, que es el tema económico. Por ejemplo, el tener tu bicicleta bien, el tener toda tu indumentaria, todos tus útiles, se puede decir, deportivos, a tope, se puede decir, al máximo nivel para que puedas competir. Y el tema de los viajes, el tema de los hospedajes, el tema de la comida, Ujú. todo este tema de la logística de transportar tus equipos. ¿Tienes empresas que realmente te ayudan, que están detrás de ti, o esto lo has hecho simplemente en base a tu esfuerzo y tu trabajo personal? Sí, verás que, bueno, al iniciar siempre estás solo, ¿no? O sea, siempre es como se dice, tú estás entre nubes que no sabes por dónde ir, ¿no? Pero bueno, de ahí depende, ¿no? Todo de como te, como hablamos, de la disciplina, de Así tu es. esfuerzo, de todo lo que tú quieras lograr en tu vida. Al principio, como te digo, siempre estuve solo, ¿no? Eh, Dando gracias a Dios y todo, y tengo mi trabajito, tengo la manera de solventarme todo, ¿sí? Que al iniciar yo no lo veía como algo, decir, chuta, lo va a lograr o algo. No, como te digo, siempre lo he visto como este deporte como terapia, ¿no? Más que por querer lograr algo o por querer decir, ah, es que yo soy esto. Y no, siempre antes lo he visto con esa humildad y con esa sencillez, ¿no? Pero luego dando gracias todo, ahora se van sumando empresas que uno ni creía, ¿no? O sea, no tenía en la cabeza de que empresas grandes, ¿no? Empresas igual pequeñas, bueno, van colaborando y van diciendo, qué chévere lo que estás haciendo, ¿sabes qué? Empiezan a confiar Me en ti. gustaría, ajá, me gustaría que tal vez participes representándonos, o qué chévere cómo tú lo haces, o esto. Entonces, o sea, ¿por qué me voy a cerrar, no? Si son cositas que me ayudan a mí, ¿sí me entiendes? Me ayuda. Pero como tú también hablaste anteriormente, a veces la envidia, ¿no? O sea, yo por eso digo, para todos hay, o sea, no es que uno lo vea como competencia o con esta persona o con tales personas, no. Yo como te digo, uno lo hace de corazón, ¿ya? Y si Dios quiere, pues va a pasar, ¿ya? Uno tiene en la cabeza esto, me imagino esto, si yo tengo pensamientos positivos, sí, sé que voy a ganar, lo sé que voy a ganar, ¿ya? Pero si después no pasa eso, Dios sabe por qué lo hizo, Pero te ¿ya? queda la satisfacción de que Y lo intentaste. ajá, y me queda la satisfacción. Y por eso te hablo de esto, de que es un mensaje igual, que no lo vean tal vez como competencia, ¿me entiendes? O sea, yo no lo veo como competencia. Hay mucha gente que dice, ah, es que tal vez él, que no sé qué, que no sé cuánto, y se empiezan a llenar el corazón se empiezan a dañar el corazón
se empiezan a llenar de envidia, se empiezan de malos sentimientos, que uno quisiera que mejor al contrario, todos sobresalgamos, ¿sí? Todos sobresalgamos. Que no porque Juanito ya le pasó esto o a Pepito le pasó esta otra cosa, nosotros sintamos como que no, es que esto no quiere ser. No, mejor el hecho de estar bien, de estar con salud, de tener todo, ¿ya? De estar inclusive en el deporte, en el mismo deporte, motivarnos, o sea, yo te hablo porque en el ambiente en el que yo estoy, a veces sí se da estas cosas, de la envidia, de la persona que habla mal del otro, de que, vele, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que el otro, pero no lo encuentro sentido, la verdad. Si tú eres una muy buena persona, si tú eres buena de corazón, nunca vas a sentir esos sentimientos. Si yo veo a tal persona que quiere esforzarse, y Jairo, te converso esto, así rapidito. Bueno, ha habido muchas personas que se han acercado a mí como que Ronald, qué chévere, pues enséñame o entréname, así. Y yo lo hago de todo corazón, o sea, sin esperar nada a cambio, ¿me entiendes? O sea, yo lo hago porque me nace, porque si a mí me ayudaron, ¿ya? Tal vez, no sé, si tal vez lo hicieron de corazón o económico, bueno, no sé, pero si a mí me ayudaron y yo puedo ayudar a una persona que me pide a mí, ¿cómo es esto? Ponte del Ironman, de correr, del triatlón, de no sé qué, yo lo ayudo de todo corazón y hay personas que les estoy ayudando, sí, y quiero que sobresalgan y si esas personas llegan a ser mejor que uno, mucho mejor, ¿ya? Pero eso es lo que hace falta un poquito en este deporte exclusivamente, te digo, sí, dejarnos de envidia, dejarnos de egoísmo, dejarnos de tantas cosas que, como te digo, para todos hay, ¿sí? Si uno es bueno de corazón, ya, aunque haya tenido miles de errores, tú vas a querer lo mejor para la otra persona, ¿ya? Así sea que esa persona te pague mal o lo que sea, pero tú te quedas con esa satisfacción de haber ayudado a esa persona, Así es. de haber hecho todo lo que está a tu alcance por querer ayudar a la gente. Eso es lo que a mí más me gusta de este deporte, o sea, en lo mío personal, en que ahora yo estoy ayudando a otra gente, ¿ya? A través del deporte ayudo a otra gente, que tal vez no tiene, tal vez inclusive como tú dices, no tiene la capacidad económica, Económica. porque es un deporte que sí, o sea, sí se necesita una capacidad económica. Bueno, como ya estoy un pequeño tiempo en esto, me venía a mí, ¿sabes qué? Yo tengo otra bici y te la presto. O sea, ¿por qué tener eso? Yo te la presto. Va, anda, enrena con eso. Tengo otros zapatos que... ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, viene de ahí. Y yo creo que Sí. todo viene de ahí. Y eso es lo que a mí más como que me llena de ese deporte, en el poder ayudar también a gente tal vez jóvenes, así. Hubo un muchachito, me acuerdo, que se acercó, que vamos a correr, que no sé qué, creo que tenía 16 años. ¿Ya? Tal vez sus papás no podían, ¿no? Porque no es que no quieran, tal vez no pueden ¿no? como que solventar eso. ¿Sabes qué? Yo te ayudo, vamos, a ver, haz esto otro, que no sé qué, que no sé qué. Si es que yo puedo ayudarte, yo te voy a ayudar. O sea, de eso no lo dudes. Claro, esa es una satisfacción interna, ¿no? Se Ujú, puede decir porque hay un dicho que dice manos que dan, manos que ujú, reciben. Hay que aprender a dar para poder recibir. Y yo también en uno de los libros que alguna vez leí en esos tiempos cuando yo empecé a cambiar esta cuestión de la mentalidad y todo, decían, cuando tú ya empieces a alcanzar el éxito, no te olvides de dónde empezaste. Siempre hay que regresar a ver atrás con humildad, ujú. porque todo ese sacrificio que tú llevas por dentro en cualquier momento va a empezar a dar resultados. Pero cuando a ti ya no te llena prácticamente el estar acá arriba, ¿por qué no dar la mano a los que están abajo y sacarles de ese, se puede decir, de ese bajón emocional, sacarles del tema económico, sacarles del tema mental? Y eso es lo que a ti prácticamente te va a dar mucha mayor satisfacción que incluso de lo que uno alcanza los logros. Ajá. Es tener una mayor satisfacción de esas personas que salieron gracias a ti. Ujú. Entonces eso es muy, muy bonito, la verdad, esa reflexión que nos acabas de mencionar. Ronald, cuando ya estás ahí en la competencia, ¿recuerdas momentos que hayas pasado en el que hayas dicho, me quiero rendir? Ya, esto no doy más, mi cuerpo no Ujú. da, mi mente no da. ¿Qué ha pasado por tu cabeza en esos momentos?
Y si más o menos tú tuviste algún recuerdo de cómo gestionaste todo esto para que tengas un impulso de poder salir y acabar la competencia, cuéntame cuándo fue eso y cómo te pasó. Verás, la última que me pasó, ¿no? Creo que yo estaba, a ver, claro, corrí en este año el Chota, los 50 kilómetros. Y para mí era algo nuevo el trail, porque venía haciendo triatlón, ¿no? Y fue como es que, bueno, me voy a inscribir porque quiero probarme a mí mismo, aparte del entrenamiento, todo bueno, futuras carreras y todo. Me servía mucho, o sea, competencia, ¿no? Como que probarme así en algo extremo, que era 50 kilómetros, trail, montaña, salías a las 4 de la mañana. Mucho más exigente todo. Eh, Te digo que todos los deportes son exigentes, pero sí, ¿no? Muy exigente, las condiciones no eran, climáticas no eran las adecuadas. Y hubo un momento que creo que estaba yo en el kilómetro 25, 30, y me puse un poco a pensar no, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me metí en esto? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? Si yo tranquilamente no me tocaba ni correr esta carrera, ¿sí? Hubo ese pensamiento, ¿no? De como que de rendirse, De sí, abandonar. de abandonar, de pararse. Pero inmediatamente viene en mi cabeza todo lo contrario, ¿no? Como te digo, o sea, chuta, yo tengo esa, no sé, no, creo que es desde mi madre, ¿no? Siempre me inculcó eso, agradecer. Y fue como que se me viene a mí en la cabeza tanta gente, ¿no? Que tal vez está en un hospital y se me vino a mí eso en la cabeza y dije, no, gracias Dios, estoy sano, estoy completo. Esto es un dolor que me va a pasar, es un dolor físico. Y tú te metes en la cabeza muchas cosas, ¿no? Se te pasa en la cabeza, lo primero, tu familia, ¿no? Tu familia, todas las cosas que has pasado, buenas y malas. Porque inclusive de los pensamientos malos, tú sacas provecho y sales adelante. Sale esa energía, ¿no? Ajá, tú inclusive pensando, o sea, pensando en las cosas malas, porque a mí me pasa también en esto, por eso te digo, a veces lo veo como terapia el deporte. Me ha pasado en muchas carreras en las que yo te digo, y es algo loco, ¿verdad? Porque yo digo, ya no doy. Ya no doy, hijo de pucha, ya no doy. Se me fue la gasolina, se me acabó todo. Las piernas ya no siento. El corazón está a 1000 por hora. Mi mirada inclusive ya no sabe si ver acá o ver. Estoy así, ya, Perdido. ya. Pero tal vez viene, y por eso te digo, es a veces algo loco, que viene a mi cabeza, vienen cosas, a mí cositas que me han marcado de mi vida, que tal vez no han sido las mejores, ¿no? Que yo he tenido, y tal vez las tengo yo todavía en la cabecita. Y tac, se me viene. Y es como que mi cuerpo reacciona. ¿Sabes cómo que reacciono? Fue pucha Y, y, te subió la y batería. me subió la batería. Por eso pero ya, ¿Has llorado? sí, ¿Te ha dado ese obviamente, sentimiento de sí. llorar cuando estás en la competencia? Creo que cuando corrí bueno, el 51-50 que organiza la marca Ironman, lloré. Fue la primera vez que yo competí en triatlón, que de hecho igual me fue muy bien, fue pucha, para ser mi primera vez. Lloré ahí, ¿sí? Y ahí se me fueron las lágrimas creo que salí del mar, se me fueron las lágrimas ahí, porque era mi primera vez nadando en el mar. Se me fueron las lágrimas cuando cogí la bicicleta, ¿sí? Porque ya sabía que estaba más cerca de mi objetivo, que era lograr terminar mi carrera, y se me fueron las lágrimas al llegar a la meta. O sea, fue algo que me marcó, porque te juro que antes de esa carrera, era mi primera. Tú tienes muchas dudas, tienes muchos nervios, tienes muchos miedos, no sabes si lo vas a lograr, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Ponte a mí lo primero que se me pasaba, decía, ¿y si no salgo del mar? Estás a unos 1000 metros metido, que nadie te va a ver, ¿y si no sales de ahí? ¿Y si algo te pasa o Te algo? sientes solo. Entonces, sí, o sea, inclusive cuando tú ya estás adentro se te vienen estos pensamientos. Entonces fue una mezcla de emociones mucho, mucho. Y igual en la última que competí recién, en la válida nacional, igual también se me fueron las lágrimas por el logro alcanzado, porque tal vez a veces tú no lo esperabas tan pronto, ¿no? Y eso te soy muy sincero, yo tal vez no lo esperaba tan pronto que pase a ser un podio, ¿no? A nivel nacional y todo, y todo. Y es algo muy bonito que te llena y te, te llena de seguir ahí, te impulsa, ¿no? Te Claro, disciplina yo te más. hablo porque te hice esta pregunta en especial porque a mí me pasó algo similar.
cuando yo tuve el reto de irme 100 kilómetros desde Ibarra a Huaca, en bicicleta. Obviamente yo no soy un competidor, yo no soy Ujú. un atleta, lo hice porque me Claro. marqué un objetivo y dije, bueno, voy a demostrar de qué estoy hecho. He venido preparándome muchos años en el tema físico y el tema de la fuerza, pero voy a ver. Y Ujú. me pasó algo, algo similar, por eso te hice esta pregunta, a ver si es que Sí, realmente no, les pasa sí, a todos. creo En que a medio de todos. en medio de la ruta esta que te acabo de mencionar, también paré un momento a llorar porque me sentía solo. Yo regresaba a ver, Claro, no veía a nadie. Veía carros, camiones, buses que me pasaban, pero a 20 eso centímetros también, de mí. Y que el yo en ese peligro. momento me ponía a pensar, decía, una falla, un Ujú. error, y se puede aquí quedar mi vida. Claro. Y para mí eso fue tan emotivo y emocionante que prácticamente yo lloré, pero como dices, ¿no? Eso que yo descargué en ese momento me sirvió para respirar, subirme de nuevo a la bicicleta y dije, tengo que terminar. Yo me vine acá a cumplir una meta, un objetivo y enfocado en acabar. Ujú. Entonces, para mí también fue ese gran impulso como experiencia que te acabo de contar. Este, cuando estás en la competencia, ¿prefieres liderar la carrera desde el inicio o tu estrategia es atacar al final? ¿Cómo lo manejas esto? Verás que, como te dije, ¿no? O sea, mi fuerte creo que ahora, bueno, en estos momentos es el ciclismo y correr. Ujú. Entonces, para mí la natación, tú siempre sales de una competencia de triatlón, sale primero la natación. Entonces, quisiera empezar a liderar yo desde el inicio, de principio a fin, quisiera, pero no lo he podido todavía. ¿Por qué? Porque todavía me falta, ¿sí? Y eso es algo que tengo que trabajar y estoy trabajando en eso, en volverme muy fuerte en el agua, ¿sí? Entonces, mi cabeza siempre como que es desde el principio salir, pero en cambio en carreras de largas distancias, ponte en un Ironman, un 73, un full que lo pienso hacer este año, creo que ahí sí va a jugar mucho la cabeza, ¿no? Y como te digo, esas carreras son mucho, en cambio, mucho de resistencia, ¿sí? En que tú digas, puedo salir último, Pero pero llegar llego primero. primero, ¿ya? Entonces, ya depende mismo de la exigencia de la carrera, de todo, pero siempre me caracterizo por ser una persona eh, muy competitiva, que me gusta salir a tope, como, bueno, se conoce, ¿no? Así es. Pero hay carreras que sí, hay que saber pensar, ponte, no me voy a, si tengo que nadar 4 kilómetros, 3.900, no voy a salir a tope, porque si salgo del mar y ya no avanzo la bicicleta, que Así es. tengo que ciclar 180, date cuenta, Es 180, bastante. bastantísimo, no lo va a lograr. Entonces, sí, sí, eso también es mucho de saber planificar, más bien, Ya ¿no? vas dosificando Ajá, de saber planificar y como tú tu mismo ya fuerza y todo. conoces tu cuerpo, ¿no? Tú mismo ya conoces cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, vas que todo planificando. Así es. Algo que también me llama mucho la atención en las competencias son esos accidentes que tú no, nunca te los esperas. Ante una caída, ante un golpe, ante una lesión. ¿Realmente tú estás preparado para eso? ¿O prácticamente nunca esperas que te pase nada? De estar preparado, creo que nadie está preparado para un accidente, ¿no? Pero sí, mentalmente, tú tienes que ser fuerte también, ¿no? Que tal vez todo no puede salir todo bien, ¿no? Como te digo, ponte, y así te converso rapidito, en la última que competí en la válida, en la segunda transición, me olvidé dónde estaban mis zapatos, ¿ya? Me olvidé, eso yo no lo había destinado a decir, sí, yo ya sé que me voy a olvidar y tengo que pasar esto. Entonces son cositas que pasan, que puede pasar un pinchazo de bici, una caída como tú Exacto. dices, ¿sí? Entonces son cositas que pasan, ponte yo en mi ejemplo, me olvidé dónde estaban mis zapatos, no tenía con qué salir a correr, ¿ya? Y yo ya le tenía bueno, ahí estaba, le tenía claro, al tercero, porque yo venía segundo. Cuando le vi llegar y cogió, dejó la bicicleta y me pasó, fue algo tan, o sea, Frustrante. frustrante que yo tuve que, o sea, te juro que no sabía qué hacer. Iba a salir a correr sin zapatos o cometer la burralidad de coger otros Por zapatos tus que no eran zapatos, míos, claro. ¿ya? Entonces son cosas que a ti te pasan en el que tú te das cuenta que no estás preparado, tal vez no estás preparado, pero mentalmente fuerte sí estás. Y si tú estás mentalmente fuerte, logras salir de ese accidente, de eso que te pasa, pero logras salir bien,
¿sí? ¿Me entiendes? Positivo. Decir, ¿sabes qué? Como en este caso, no encontré mis zapatos, pero me demoré, pero bueno, ahorita ya estoy puesto, ya estoy Me voy a corriendo, recuperar. voy a recuperar. Porque lo difícil fue decir, no, Ahí pinché, quedo, claro, ahí exacto. queda, La excusa. o la excusa, no voy a terminar. No, te juro que si me tocaba salir sin zapatos a correr, sí, pero Y eso es terminaba. lo bonito, no solo en el deporte, sino también en la vida, porque hay personas que ante cualquier problema, cualquier tipo de Ujú, presión, se decaen, se deprimen y ujú, no lo intentan y se frustran y después obviamente empiezan a decir cosas como que es que el claro. tiempo, es que el trabajo, es que mi jefe y empiezan a excusarse, empiezan Ujú. a hacerse autocompasivos o quien dice víctimas del mundo. Y obviamente el que es víctima del mundo, pues el mundo se lo acaba comiendo, así de simple. Hablemos del Ironman, Ronald, algo muy, realmente muy competitivo que yo lo veo. ¿Cuántos Ironman has tú asistido y qué experiencia te deja esto del Ironman en ti? El Ironman lo empecé a correr el anterior año, ¿no? Hice dos distancias, que son 2:73 y 2:51:50. Eh, Esto del Ironman es un mundo muy bonito, verás. Es hermoso. ¿Por qué? Porque van personas de todo el mundo, ¿no? No es que solo a nivel nacional, de todo el mundo, de partes que ni te imaginas, ¿no? Corrí el anterior año, corrí el 51:50 Salinas, 51:50 Cartagena, el 73 San Andrés y el 73 de Manta. Fueron experiencias tan bonitas que a mí me gustó, ¿no? Me gustó. Este año pienso correr, como te dije, el full, ¿sí? El Ironman full en Cozumel a finales de este año. Pienso correr nuevamente el de Manta. Y bueno, si Dios quiere, el de Capcana también está en mis planes, ¿no? Es algo, un mundo muy diferente, El, ¿sí? el más exigente, ¿cuál ha sido? El más exigente que ya he corrido, el 73 de Manta. El 73 de Manta, ¿Por ¿por qué? qué? Por la natación. Es muy dura la natación en Manta, ¿no? Es ¿Es dura. por El las oleaje, olas, el ajá, el oleaje? oleaje, todo. Es duro. El clima igual, ¿Es ¿sí? mucho más Aunque, fuerte que sí, Cartagena, el clima de Manta? sí. O sea, en el calor, obviamente Cartagena es mucho más, ¿no? Pero en la natación, el oleaje, sí. Pero nosotros tenemos una experiencia. El de San Andrés también fue cosa de locos, ¿no? Era mi primer 73 y cayó una tormenta que no te imaginas, eran unas olas de unos 2,5 metros, o sea, era fatal, ¿no? Nadar ahí. Salí a ciclear con una adversidad, dijo, pucha, El con unos viento. vientos. Al correr, no te miento, las cochas nos llegaban a que pisaba el zapato, se hundía todo. Entonces fue algo tan extremo ese que a mí me marcó mucho y que yo pensé un rato, esto no lo vuelvo a hacer ni más, dije yo. Ya, en plena competencia dije, esto acabo hoy Y me voy. y vendo esa bicicleta, vendo todo y ya. Pero no, fue algo tan extremo que, hijo de pucha, te marca, ¿no? Y te ayuda a seguir adelante, la verdad. Ronald, de todos los Ironman que has participado, ¿cuál fue el que más disfrutaste? El Ya, más bonito. el más bonito, el de Cartagena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos un grupo, sí, de amigos, algo que formamos, ¿no? Tan lindo ir en amistad, conocidos, sí. Y el ambiente, te digo, gente colombiana siempre es mucho más amable, mucho más alegre, ¿sí? Igualmente, bastante gente de todas de todo el mundo, porque ahí es de todo el mundo, San Ironman es a nivel mundial. Entonces, ese creo que fue el que más lo sentí, más lo disfruté, más, o sea, por tantas cosas que pasaron, me gustó mucho, la Fue verdad. más Fue emocional. más emocionante, ajá. El tema de la recuperación, ¿cómo es después de un Ironman? ¿Cómo te Eh, recuperas Depende, ¿no? físicamente? Pero ponte, en mi caso siempre me gusta como que recuperarme haciendo ejercicio, ¿sí? O sea, no me gusta parar por completo. O sea, No, no el no. descanso. O sea, descanso, se podría decir un descanso activo, como le denominan los profesionales, ¿no? Un descanso activo en el que yo tengo que salir, yo que sé, a correr, pero conversando. Te digo, Gerito, salgamos, ¿no? A correr y estamos conversando, nos damos la vuelta de Huarcocha conversando. Entonces, algo que yo disfruto mucho es hacer ese tipo de recuperación. Aparte de que tienes que, obviamente, la fisioterapia, Correcto. este tema del sauna.
del sauna con la polar, que tienes que mezclar, hacer de esas sesiones Para relajar los músculos. para relajar y los todo eso. músculos, te ayuda mucho en la recuperación, las descargas, todo eso, entonces todo viene de la mano, ¿no? Pero como te digo, sí, eso es lo que yo hago. Estuviste en la última competición en Salinas, ¿verdad? Ujú, Obtuviste un tercer lugar, ujú, que obviamente sé que para ti mentalmente ese vale oro. ujú. Eh, Esta competencia te está acercando a algo más grande, a abrir las puertas prácticamente de algo mejor. ¿Qué es lo que se viene para ti a partir de esto? Te diré que no lo esperaba, ¿no? Obviamente la preparación, todo estuvo ahí. Desde principio a fin yo sabía que tenía las oportunidades y todo, ¿no? Pero como siempre hay ese miedo, ¿no? De que mi primera vez, o sea, haciendo un podio a nivel nacional, una carrera exigente, estás, como se dice, con la crema innata del triatlón, todo a nivel nacional, los mejores que del triatlón, ¿no? En mi categoría, todo. Mi categoría es compito yo en la categoría 30-34, que es muy dura, ¿no? O sea, es dura, dura es esa categoría. Entonces, yo al principio, verás, no me lo imaginaba. O sea, dije, pensaba llegar entre los 5 primeros, sí, dije. Ya, ese es mi propósito. Desde un inicio dije, ese es Ese era tu a enfoque. tope, sí. Yo no puedo dejar pasar esto, estoy preparado, estoy listo, estoy todo. Y como te digo, ¿no? La disciplina, la preparación, el estar ahí da frutos, ¿sí? Y cuando yo ya me vi tan cerca, sí, porque te digo, yo venía segundo, o sea, bueno, el primero le tenía un poquito lejos, pero venía segundo. Tercero estaba atrás. Tuve ese accidente, como te digo, en la transición, no encontraba los zapatos, pero cuando yo ya me vi tan cerca de lograr ese objetivo, uno se emociona tanto, ¿no? Y agradece, ¿no? Agradece todo lo que me está pasando. Y esto, te digo, esto me ha abierto muchas puertas a mí, ¿no? Eh, ¿En qué? En una motivación, pero estar al 100, o sea, de enfocarme al 100%, mi cabeza, mi cuerpo, mi mente, En ti todo, mismo. ¿sí? En mí mismo, en que yo lo voy a lograr, ¿sí? Y yo lo voy a lograr, ¿ya? A la próxima carrera que aquí me toque en julio, yo voy a salir a darlo todo. Si ya di el 100, lo voy a dar aún más, ¿sí me entiendes? ¿Te ves en algún mundial Si representando a tu Dios, país en si algún Dios lo momento? permite, sí. Como te digo, estas válidas te abren el camino a eso, ¿ya? Si Dios lo permite, sí, y si también depende mucho de mí, como tú dijiste, no es solo decir Dios me va a ayudar y ya yo voy a ganar, no. Yo Hay que tengo que, prepararse más aún. obviamente, o sea, yo tengo que hacer todo, como se dice, el trabajo escondido, todo el trabajo ahí, para que Dios diga, sí, verdaderamente te Te mereces. mereces. Ajá. Aquí está. Te abre las Y puertas. si todo se da este año, se clasificaría a un mundial para el otro año, sí. Y sería algo hermoso, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. El primero ya lo hemos dado, es un paso muy fuerte, muy seguro y todo con la esperanza de que sí se va a dar. Claro, seguramente lo vas a conseguir, Ronald, porque como tú dices, estás realmente confiado, estás enfocado, te estás preparando y seguramente solamente estás esperando la oportunidad. Ujú. Y esa oportunidad a todos se nos da en cualquier momento. Cuando la conseguimos, la perseguimos, ahí la tenemos. Vamos a entrar en una dinámica súper chévere que he preparado realmente para ti en base a todas este tipo de anécdotas, se puede decir graciosas o recuerdos que hayas tenido en tu competencia. Voy a mencionar situaciones típicas, tú solamente me vas a contestar rapidito qué es lo que te pasó, o si cometiste tú el error o viste en algún compañero o en algún competidor. Vamos con esta primera. ¿Te ha pasado que te has puesto el casco al revés por salir al apuro? ¿Sí o no? El casco no me he Al puesto revés. no, verás, no me he puesto al revés del casco, pero una vez casi salgo sin casco. Creo que me regresé a los ¿Y eso 10 es una metros. penalidad o no? Obviamente, si sales claro sin casco, pero creo que me regresé a los 10 metros antes de subirme a la bicicleta, hice así y dije, me falta algo. Y el casco me Te había tocó olvidado, de ley. regresar. Bueno, esta es graciosa. Hacerte pipí dentro del traje, en la natación o en la bici. Ah, ¿Te eso, ha pasado? claro, Es normal, yo creo que ese es es típico. lo típico en Sí, los deportistas. inclusive tú, Gerito, para contar esta experiencia, inclusive montado sobre la bici, te da ganas de orinar, pero tú no puedes perder tiempo, ¿ya? Entonces, Incluso no hay un obvio. lugar para bajarte. No, de hecho sí hay, verás, cuando ya empiezas a correr hay lugares que tú puedes,
pero la exigencia y todo te da para, tienes que hacerlo donde te coja, más bien dicho, ¿no? Olvidar el lugar donde dejaste tu bicicleta, Lo de los lo de los zapatos, zapatos. ponte, a mí sí me pasó, qué denso. O sea, ahora sí lo veo así como que Ahora tienes que tener más cuidado en eso, claro, o sea, y prácticamente. creo que ya te va ayudando, ¿no? Poco a poco las carreras, la experiencia. Intentar comer un gel energético, un agua y que se te haya explotado en la cara y no hayas podido hidratarte o disfrutarlo. Se me cayeron los geles, la verdad, una vez, ajá, antes de, justo venía en la bicicleta, y como tú en la Ya. bicicleta, ponte, vas a, yo que sé, a 35 kilómetros por hora, 40, si llegas a 50, y vienes con toda la exigencia, ay, pucha, y yo Y cuando se ya te quise, va. se me fue todito. Ya. Mm, mm. ¿Has vomitado en la competencia? ¿O has visto a alguien Sí, vomitar? eso es veraz, como se dice, si también hay, bueno, una frase, no dicho, bueno, que si tú no llegas a vomitar, o sea, después de la carrera, no es que hayas dado todo de ti. Ah, ok. Perfecto. ¿Te has tragado agua de mar? Es así, típico. Uf, bastantísimo yo. Bastantísimo. ¿Te has perdido en alguna ruta? Sí, me perdí en el Ironman, en el de San Andrés, me perdí por estar esa tormenta en el mar. Que pucha, la primera boya no le veía y me estaba yendo más y la boya ya estaba unos, antes como ahí, ¿Y cómo te recuperaste? eh, ¿Quién te apoya? ¿Alguien tienes, ahí? sí, o sea, obviamente, ¿no? En ese, como son carreras a nivel mundial, todo, hay salvavidas, todo, Ah, ok. lanchas. Entonces yo veía que la lancha venía a mi lado y me hacía así, así, así. Y yo cuando regreso a ver, obviamente, no me quedé así como, y las olas así, y ya tragué full agua, me acuerdo. Y me acuerdo que ahí me hizo como que señas de que estaba Del yéndome otro mal. lado. Ah, ah. Te bajas de la bicicleta y sientes las piernas de gelatina. Ese es ¿Te has lo, caído? ¿Te ha pasado no, algo no, de ahí? caerme no, pero sí he visto en personas así que no son muy acostumbradas, porque es muy diferente, ¿verdad? Salir a correr después de la bici que normalmente. Pero sí he visto personas, o sea, que recién están incursionando en el deporte, que, hijo de pucha, se bajan de la Y bicicleta, tambalean. claro, y tambalean, ajá. No poder dormir la noche anterior de la competencia. Típico de mí en las anteriores, pero esta como que lo fui ya con un poquito más de experiencia y te diré que dormí tranquilamente. Es que eso pasa, Mm, incluso mm. en el fútbol, a veces Sí, cuando juegas una final, yo ajá, recuerdo sí, a las sí, semifinales, a las finales en la noche, pero interminable, sí. no puedes descansar. Lo más extraño que hayas recibido durante la competencia en el tema de comida, no sé, un chocolate, un bombón, una gomita, Lo más extraño, agua, no bueno, no, sé. no tan extraño, verás, pero me dieron un taco en plena competencia para comer. Me dieron un taquito así y estaba, pero yo me comí, o sea, Ah, ya, mucha moría, ¿no? Y sí, esa no y es me acuerdo, y sabida. era una señora que nunca llegué a saber quién era, pero me dijo, mijito, porque veía, fue esa vez que se me cayeron los geles. Ya, Entonces yo pasé, me acuerdo que tocaba correr, bueno, y pasé con mucha hambre, y la señora estaba, o sea, estaba ofreciendo esos, unos como tacos. Y yo cogí ese, y al principio pensé que era como gel, verás, así, pero no, había sido un taco, carne, pollo. carne, o de pollo, o sea, envuelto con pollo y metido en ensalada, así todo. Cambiaste el gel por Ajá, el taco. Qué buena experiencia. Excelente, Rona. La verdad, qué buenas experiencias que acabas de compartir. Me gustaría que nos compartas un mensaje final para todas las personas que nos están mirando. ¿Qué consejos les darías a los que están empezando ujú. a entrar en este mundo del triatlón? Creo que mi mensaje, ¿no? A todas las personas que quieren tal vez incursionar, no solo en el triatlón, sino en cualquier deporte, ¿no? Es que primero confíen en lo que ustedes tengan, lo que nos, o sea, yo lo voy a hablar como de mi persona, ¿sí? Confiar en uno mismo, ¿sí? Confiar en uno mismo, el saber que uno no está solo en esto, ¿sí? Que si tú has decidido, no sé, empezar a correr, a ciclar o empezar a hacer triatlón, siempre va a haber gente buena, ¿no? Que en el camino obviamente te vas a topar con gente también un poquito, no sé, un poquito desagradable, pero eso te digo, ¿no? Esto yo creo que no se basa tal vez en la envidia o en el hablar de otras personas o en el decir, ah, esto, él ve cómo era, o él ve y ahora ha hecho el que corre o esto. No, no, no. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Tendríamos que darnos la mano. Como te digo, para todos hay, ¿sí? Para todos hay.
aquí no se trata de ese egoísmo que se tiene a veces en el deporte, ¿no? Yo he visto casos de que a veces mucha gente, inclusive ya grande, ya profesionales, han sido egoístas, son egoístas y uno que recién empieza, yo me doy cuenta que lo más bonito en esto es compartir, ¿no? El ayudar. Si yo puedo, te ayudo, ¿sí? Yo tal vez no he logrado muchas cosas, Jairo. Eh, Tal vez estoy recién, ¿no? Como te digo, llevo 1 año, 8 meses en esto, ¿sí? Estoy recién inmiscuido en este mundo, en todo. Pero como te dije, hice una comparación entre deportes, ¿no? Entre el fútbol y el triatlón, que yo lo he vivido, ¿no? Como te digo, el fútbol es un tema de corazón, un tema, inclusive yo lo veo hasta como más solidario, más sano, ¿sí? La gente mismo que hay ahí es más buena, es de corazón un poquito más bueno, Así es. ¿sí? En cambio acá, todo este mundo es mucho, o sea, no es que yo hable de todos en general, no hablo de todos, porque hay mucha gente buena también en este deporte, mucha buena, y me refiero no a buena de que tenga los números bestia, que corra no sé, No una en bestialidad, resultados, ya, sino sino en la que forma de ser. eso, me refiero en esa esencia de gente, ¿no? De gente que te quiera ayudar, de gente que si tú caes, tropiezas o te va mal en una carrera, te diga, levántate y sigue, si esto es así. O sea, no estamos compitiendo entre todos. Ahora lo menos tú también te das cuenta que la ciudad, o sea, netamente Ibarra, se ha vuelto bastante deportiva, ¿sí? Hay bastante gente corriendo y qué alegría, ¿sí? Ver a tu abuelito, ver a tu tío, ver a tu prima, gente que ni pensabas que iba a salir a correr, ahora está corriendo, ¿ya? Hay muchas carreras, toda la gente está motivada. Así Entonces, es. si tú puedes ayudar a esa gente, si tú tal vez, no sé, formas parte de ese grupo, o sea, ayudarse entre todos, ¿sí? Ayudarse entre todos, no ser egoístas, no ser envidiosos, o sea, la gente, yo a veces digo, y me ha pasado, ¿no? De compartir muchas mesas en las que, Gerito, hablan, pero de todo el mundo, ¿ya? Que uno tiene miedo a levantarse porque sabes que tú vas a ser el próximo de cuál van a hablar, ¿ya? He tenido que alejarme de mucha gente, he tenido que despojarme de muchas cosas. Como te digo, nadie es perfecto en la vida, ¿sí? Pero si ya estamos en esto y es para bien, ¿sí? Porque a todos nos va a ayudar, ayudemos, ¿ya? No seamos ese tipo de personas que tal vez muestran una cara pero son todo lo contrario, ¿sí? Tal vez te pueden estar dando el saludo, te pueden estar estrechando la mano, te pueden estar felicitando, dando un abrazo, y por atrás te están acabando, ¿sí? Pero ahí está de tu fortaleza, ¿sí? De tu disciplina, ¿ya? Esto no es de demostrar con podios o decir qué logros ha tenido, no, estos son experiencias de vida, ¿ya? El deporte cambia, el deporte ha salvado, ¿sí? El deporte te cambia la vida. ¿Por qué no ser agradecido? ¿Ya? Tenemos un Dios que todo lo ve, Así es. ¿sí? Como te digo, nadie es perfecto. Yo he tenido muchos errores, ¿ya? Sí, pero de esos errores trato ya no caer en lo mismo. Y como te digo, para mí lo más importante y como mensaje te daría es que ayudemos, ¿sí? Si nosotros podemos ayudar, ayudemos. No seamos criticones, no seamos egoístas, no seamos, no sé, esas personas que tal vez todo lo ven mal o que... No, ya, si yo fallé, he pedido perdón, me disculpan, no soy perfecto, ya, no soy perfecto. Pero si yo puedo ayudarte, yo te ayudo, y lo hago de todo corazón, sin esperar nada a cambio, ¿sí? Sin esperar que tal vez algo económico. No, ¿por qué? Porque a mí me cambió la vida y a ti también te puede salvar la vida, Así es, ¿sí? correcto. A mí me salvó la vida, ¿ya? Entonces yo me aferro tanto a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veo mucho en el diario vivir, veo mucho, he pasado por esas experiencias, ¿sí? Que uno que ha tenido que alejarse de tal vez vivir en esa toxicidad o algo, porque como tú dijiste, lo de los borrachitos, si tú andas con 3 borrachos, te vuelves el cuarto borracho. Si tú andas con 3 atletas que les gusta correr a las 5 de la mañana, te Te despiertas a vuelves las el 5 cuarto. a correr ya. Y es así igual. Si tú, en el ambiente en el que tú vives, sí, si tú estás en esa mesa en la que todos hablan mal de otras personas o hablan y eso, Tú también te también te vuelves así. contagias de eso, Ya, te exacto. vuelves alguien venenoso o algo así y empieza a dañarse tu corazón y empieza esto. Entonces,
salir de eso es lo mejor, ¿ya? De ahí empiezas a ver tú tus cambios, tus frutos, todo esto en la vida, con tu familia, con tus amistades, ¿ya? No es necesario estar rodeado de 20 personas para sentirse bien. Creo que lo más importante es contener a Dios, a tu familia bien, ¿sí? Exacto. Y que tú vivas tranquilo sabiendo que no haces el mal a nadie y que si lo has hecho en algún cierto transcurso de tu vida, sepas pedir perdón, primero a Dios, ¿ya? Y tal vez después sí a esas personas que tú tal vez hayas hecho mal o tal vez fallaste o dijiste algo que no debías. Pero ahí está el cambio. Nadie es perfecto, somos seres humanos. Estamos destinados a equivocarnos, ¿sí? Pero también estamos destinados a salir adelante. Entonces, Exacto. eso es lo que yo podría compartir, ¿no? Como una experiencia, no como un mensaje, como una experiencia. Porque tampoco es que soy lo más perfecto, no. Pero sí quiero ayudar a mucha gente. Sí quiero que todos se sientan bien, que la gente sobresalga, que si tú ganas, Jairo, Todos a mí me va a ganamos. dar una gratitud, me va a dar que ganas de decir, ¿por qué? Porque estás cumpliendo tus sueños, estás cumpliendo tus metas. Como te digo, hay gente que le hace mal el que tú hayas ganado. ¿Cómo puede ser posible eso? Así es, ¿No tienes crees que toda la están razón. dañados por dentro? ¿No crees que algo pasa en su interior? Ya, entonces yo a esa gente me voy, a todas esas personas. Que tal vez logremos cambiar eso. ¿Ya? Sí, no, tal vez fulanito no me puede caer también, pero respetemos, ¿sí? Respetemos que tú no sabes, la persona que recién empieza a correr, cómo se siente cuando tú le ves y digas, si ese no corre nada, si ese es así. Y eso yo he visto, inclusive a nivel, te hablo un poquito más profesional, que inclusive hasta propios entrenadores, sí se ve cómo corre, y hacen de menos a la gente, ¿sí? Que uno se pone como que a dimensionar eso y Y les no, terminan frustrando, no, ¿no? obvio, y Les no, terminan matando. y le terminas dañando a la persona que con tanto esfuerzo recién está empezando, o tal vez no ve todavía frutos, o tal vez, como te digo, no lo hace inclusive ni por deporte, lo hace por Así terapia. es, exacto. Entonces, ese sería como que una experiencia, un mensaje mío, ¿no? A todas las personas, o sea, que nos ayudemos, que para todos hay, sí, que el tiempo de Dios es perfecto, que no tampoco caigamos en desesperación, decir, ay, no, que no puedo, no, ayudémonos entre todos, seamos más humanos, seamos más personas y disfrutemos, ¿no? Esto, lo lindo del deporte, todo lo que tiene esto. Claro, Ronald, la verdad, este espacio ha sido para eso, para compartir tu experiencia y que sobre todo puedas motivar a mucha más gente a que puedan empezar a tener esa fuerza de voluntad de empezar a tener cambios en su vida mediante el deporte. La verdad, qué buen mensaje nos acabas de compartir. Puedo decirte que obviamente para todos los que nos están mirando, el sentido de la competencia muchas veces nos terminan matando todas nuestras expectativas, todos nuestros objetivos y todas nuestras metas, no solo a nivel personal, sino también a nivel social. Es muy importante cambiar esa palabra del competir Ujú, por contribuir, por eso. ser mucho más compañeros, darnos la mano y sobre todo no envidiar, que es lo más importante, porque como dijo Ronald, todos tenemos nuestro tiempo y nuestro espacio para poder empezar a construir la vida que queremos, Ujú. prácticamente. Es así, Ronald, la verdad me siento muy feliz hoy, qué placer haberte tenido aquí, te agradezco muchísimo. Eres un claro esfuerzo, un claro ejemplo de esfuerzo, de valentía, de trabajo, como te había dicho al inicio, y te agradezco muchísimo, la verdad. Gracias a todos por estar nuevamente aquí en un episodio más de Jairo Cast Código Mental. Estaremos seguramente con muchos más invitados para compartirles muchas más experiencias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Jairito, Gracias, gracias a ¿no? ti.